Que el Señor le bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Mire, antes de comenzar, hoy tenemos la visita del pastor Rubén Presa del Salvador. Póngase en pie, pastor, para que lo conozca. Démosle un fuerte aplauso. Nos anda visitando. Bienvenido, pastor. Ahora sí nos ponemos en pie todos. Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Por dónde vamos este miércoles? Colosenses 1. Vamos a comenzar Colosenses 1. Mire, vamos a ir aprendiendo un poco sobre las iglesias. La iglesia de los filipenses tenía un problema. El problema que tenía la iglesia de los filipenses era que se deprimían por cualquier cosa, porque cuando no les recalcaban o no les daban el título, el reconocimiento que se merecían, ya que ellos venían de una línea de militares o todo lo que usted quiera, lo que estudiábamos, ellos se molestaban. Y por eso es que Pablo les hace ver y les dice Pablo que los títulos o los reconocimientos, ¿se acuerda que él les dijo? Yo soy hebreo de hebreo. Los reconocimientos ante Cristo no son nada, les dice Pablo. Entonces Pablo les hace ver ese problema. Y esa era la crisis que tenía la iglesia de Filipenses. Ahora nos vamos a la iglesia de Colosenses. Y esta iglesia tenía otro problema. El problema que tenía esta iglesia es que habían mucha gente que creía en el gnosticismo. Ya vamos a ir conociendo ese problema. Y se metían mucho en la parte doctrinal. Entonces Pablo, cuando les manda este mensaje, les da la conclusión de quién es Cristo, la superioridad de Jesús. Les deja un mensaje claro. Y quizás yo voy a comenzar la carta con el final. Iglesia donde usted llegue siempre va a haber problema. Siempre va a haber un problema. Siempre va a encontrar una hermana que lo va a molestar, que le va a hacer un comentario mal. Porque muchas veces nosotros decimos, es que voy a buscar la iglesia perfecta, el día que usted llegue la va a arruinar. Así de fácil, usted la va a arruinar. No hay una iglesia perfecta, porque todos somos imperfectos. Todos estamos en vía de recuperación. Y aquí encontramos otra iglesia, a la cual uno de los miembros de la iglesia, que lo vamos a estar estudiando, Epafras, toma a bien en irle a contar a Pablo, mira, la iglesia está creciendo, pero tenemos este problema. Y se queda un tiempo con Pablo para aprender un poco y llegar a ver cómo solventa el problema en la iglesia a los colosenses. Así que vamos a iniciar la carta a los colosenses. Colosenses 1, 1, 2. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre, gracias por este día que nos regalas, por tu fidelidad, por tu amor. Pedimos perdón por todas nuestras faltas. Ponemos en tus manos desde ya todo este estudio bíblico que le vamos a dar a esta carta a los colosenses. Háblanos a través de tu palabra, danos sabiduría, danos fortaleza para congregarnos, para dedicarle tiempo, para que pueda quedar un mensaje en nuestros corazones. Bendícenos y sobre todo, Señor, oramos por los que hemos venido en tribulación, en dificultad, que tú nos des sabiduría. Ayúdanos a enamorarnos de ti cada día más. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La carta a los colosenses es siempre una de las 4 cartas por el apóstol Pablo escritas en la cárcel. Hablábamos que las 4 son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Cuando el apóstol Pablo las escribe, aún estaba él en prisión,
Pero a mí me llama la atención, esto no lo va a encontrar en el libro, en ninguno de las cartas, perdón. Me llama la atención porque cuando llegaban a visitar al apóstol Pablo, cada uno de los discípulos que él había dejado en las diferentes ciudades, estos habían tomado a bien predicar el evangelio. Yo quiero que entiendan algo. Habían tomado a bien predicar el evangelio, pero así como iba creciendo el evangelio, las personas comenzaban a llegar a las iglesias y los problemas comenzaban a crecer en las iglesias, a tal grado que habían cosas que para los pastores sí, eran nuevos. Entonces ellos decían, nosotros no tenemos la solución o no tenemos el conocimiento doctrinal de estas cosas y lo más sano es ir a buscar al apóstol Pablo. Entonces lo que podemos hacer es, ya sabían dónde estaba, que estaba privado de libertad en Roma. Entonces lo más sano era ir a buscarlo y preguntarle, mira Pablo, está pasando esto, el crecimiento está bien, las personas llegan, pero tenemos un problema, hablemos del problema que ellos tenían. La gente siempre que se le habla de la salvación, predicamos de Jesús, ellos siempre meten cosas del gnosticismo, que ya lo vamos a ir estudiando. Pues estamos dando una pequeña introducción. Pero me gusta la idea de ellos de buscar al maestro que les había dejado una base bíblica, porque tenían un interés en sacar adelante esa iglesia. Entonces cuando pasa este problema, Epafras se va a buscar al apóstol Pablo y le contó las maravillas que había pasado en la iglesia, cómo la gente había aceptado el evangelio y cómo se estaban congregando y cómo las almas llegaban, las personas nuevas. Pero no solo le contó lo bueno de la iglesia, también le contó los problemas, también le contó las dificultades. Entonces cuando le cuentan las dificultades, el apóstol Pablo también le dio las respuestas para que la iglesia pudiera tener una solvencia a salir. Entonces vamos a hacer una introducción a lo que es Colosenses. Siempre que hacemos una introducción a cualquier libro, siempre nos vamos por esa parte. La carta fue escrita aproximadamente en el año 62 después de Cristo. Estas casi que fueron escritas junto con, mejor dicho, escritas junto con Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón, las 4 cartas. Entonces, ahora, hay un detalle que bueno, lo vamos a ir conociendo en el camino, cómo salieron de Roma, cómo fueron repartidas las cartas y cuáles eran los detalles. Ya estudiamos Efesios, ya estudiamos Filipenses, Colosenses, más adelante vamos a estudiar Filemón para que podamos cuadrar que Filemón es corto también, no es mayor información, pero lo vamos a estudiar. Pero Colosenses nace en un lugar mayormente griego, perdón, una ciudad cerca de gente poblada más que todo de, por decirlo, en Roma, en la parte de Asia, donde hoy se conoce que es Turquía, para que se haga una idea. No conozco esas ciudades, no les puedo dar ubicaciones, como decirle más o menos ubicarlos, pero por ahí estaba la ciudad. Se cree que el apogeo que tuvo esta ciudad fue allá 500 años antes de Cristo, con el rey Jerjes de Asuero, que usted lo puede encontrar en Esther 1.1. Fue muy rico lo que es la economía que manejó Colosenses, fue muy fuerte el apogeo. Ahí es donde comienza Colosenses a florecer económicamente, si lo queremos ver, pero fue una región bastante fuerte. Ahí nace lo que es Colosenses. Pero hay algo que vamos a hablar este día. Colosenses no fue fundada por el apóstol Pablo. Búsqueme por favor ahí Colosenses 1.2. Perdón, Colosenses 2.1. Colosenses 2.1. El apóstol Pablo no fundó la iglesia de los colosenses.
Mire lo que dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto. ¿Qué dice ahí, hermanos? El apóstol Pablo no es el fundador de la iglesia de los Colosenses. El apóstol Pablo no es en realidad el que había fundado. Simplemente él se da cuenta que hay una iglesia que se llama a los Colosenses. Ahora, ¿quién es el fundador de la iglesia de los Colosenses? Búsqueme por favor ahí, Colosenses 1, 5, 7. Colosenses 1, 5, 7. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, mire el 6, 5, 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, que llegó fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad, 7 por favor, como lo habéis aprendido, ¿de qué dice ahí? De Epafras. Entonces, ¿quién llevó el evangelio? Epafras. Él fue el fundador de la iglesia a Colosenses. Entonces la pregunta es, ¿cómo se da cuenta el apóstol Pablo? Porque Epafras lo llega a visitar. ¿Y qué le llegó a decir él al apóstol Pablo? Yo lo anoté por aquí. 3 cosas que le pudo haber llegado a contar. La primera, que en la iglesia a los colosenses había un crecimiento, pero estaba teniendo problemas con la parte de las doctrinas, ya que el gnosticismo, cuando nacen los esenios, que era una secta judía establecida en el siglo II antes de Cristo, más o menos allá por la rebelión de los macabeos, ellos llegaron a tener un poder tan fuerte, pero se debilitaron en el siglo I antes de Cristo, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero ellos hacían creer que ellos tenían la verdad absoluta. Entonces había un grupo de esas personas en ese momento en los colosenses que no dejaban crecer lo que en este caso Epafras estaba predicando sobre el evangelio de Jesús. Y todo lo que él hablaba de la salvación y todo lo que él hablaba de la gracia, esta gente se lo botaba. Y le voy a decir algo, estos esenios tenían escritos a los cuales le decían, mira, pero es que estos escritos son de fulano, de esto y lo otro, y ahí te están dando mentiras. Entonces, y comenzaban a entrar en duda la congregación. Estos que eran nuevos y los otros que los estaban engañando. ¿Cómo se miraba eso? Y en la actualidad, ¿qué se pudiera hablar de esa parte? Sí puede ser una parte doctrinal, cuando en la iglesia alguien quiere como estar en contra de una doctrina, sí, puede ser esa parte, pero también cuando hay oposición a un liderazgo. Cuando no está de acuerdo, mira que la iglesia tiene un proyecto y esa es una tontera. Se puede tomar también en cuenta. Cuando ya no le parece el liderazgo del líder local, de todo lo que usted quiera, se puede tomar en cuenta. Pero no tiene mucho que ver, pero lo podemos aplicar en la actualidad. Porque usted puede decir, ¿esto se puede aplicar en un problema actual? Sí, se puede hablar de esa manera también. Cuando el pastor tal vez tiene un proyecto, vaya a comprar un local, comprar un terreno, comprar un sonido, trasladarse, o un transporte y todo lo demás, es locura. Pero si es necesidad en la iglesia. Si es necesidad en la iglesia. Y siempre hay personas opositoras.
Siempre hay personas opositoras. Entonces, y algo así estaba pasando. Entonces, Epafras, ya vamos a llegar a un punto donde vamos a entender donde él conoce del Evangelio. Y él conoce el Evangelio en Éfesos, cuando el apóstol Pablo estuvo por 3 años predicando la palabra. Se asume que allí fue. Y él se va a Colosenses a predicar, con esa pasión de ganar alma. Entonces, él solo había sido un estudiante de teología. Porque para el estudiante de teología es fácil decir, no hombre, si yo fuera el pastor, yo guiara así la iglesia. Estar encima de la iglesia es otro relajo. Estar encima de una iglesia, entender 300 personas es otro nivel. Aguantar 300 personas es otro relajo. Entonces, ahí es otra cosa, hay que cambiar. Otra cosa, pues. Algo así le estaba pasando, pero la actitud que toma él, buscar una ayuda, alguien que lo pueda guiar. Un día viene un líder y me gustó la actitud de él, me dice, hey, pero es que no soporto eso. Imagínense, le digo a él, usted que es solo como 4 o 5 críticas, ándale. Y si le pasáramos la de nosotros, llora. Pero y eso es lo que estaba hablando. Entonces, ese pudo haber sido un punto. Aparte que en esta casa, en este caso de los asenios, ahí estaban los aristoticas sabios, estaban también el conocimiento. Otro de los puntos que podemos hablar es que estos tenían el dogma, y ellos decían que la creación no había sido directamente hecha por Dios. Y que Dios primero había hecho una creación o no pudiera explicarle, pero le voy a dar una idea como yo lo entiendo. Como ¿qué pudiera ser? Una criatura, y que esta criatura fue haciendo otra criatura y otra criatura y otra criatura, hasta que llegó a Jesucristo. Y eso lo mantenían ellos en ese tiempo. Para que pudieran ver de qué manera negar la existencia de Jesús. La existencia de Jesús. Entonces, y todo eso se mantuvo por tiempo. A eso hasta se le dio un conocimiento, un nombre que se llamaba la filosofía pauteísta, algo así se llamaba. Entonces tenía hasta un nombre en ese tiempo. Y la número 3, ellos tenían una libertad a la parte sexual. Entonces todos esos puntos, Pablo se los lleva, Epafras se los lleva a Pablo. Y digo, ¿y cómo hago con esta gente? Si esto lo han practicado por 200 años, por 100 años. Si esta gente ha vivido en 30 años en esa vida. Y yo que apenas les estoy predicando, ¿y cómo los cambio? Interesante, ¿verdad? Y ahí es cuando Pablo le comienza a preparar la carta. Esto solo es una pequeña introducción para que podamos entender de qué es lo que Pablo manda en esta carta a los colosenses. Otro detalle más. Hechos 19, 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfesos y hallando a ciertos discípulos, póngame el 2 por favor, Marito, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Número 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Número 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Número 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Número 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lenguas,
y profetizaban. Número 7. Y eran por todos unos 12 hombres. Y mire el 8, creo que por ahí está. Y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día de ellos. ¿En dónde dice ahí, hermanos? En la cueva de Tirano. Allí es donde se cree que pudo haber llegado, en este caso, Epafra. Y conoció, se preparó, se cree. Entonces ahí se pudo haber preparado y ya se va él a predicar el evangelio a Colosenses. Ya se queda él con esa parte de llevar el evangelio, porque no hay otra razón más donde se pueda ver otro movimiento más de él. Entonces hay muchos teólogos que sostienen esa parte, que fue ahí una mina o un punto donde muchos explotaron para ir a llevar el evangelio a diferentes lugares. Entonces esa fue una parte clave. Número 10. Póngame el 10, por favor. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus, ¿qué dice ahí? Y esos eran los prodigios y milagros de las autoridades que Dios le había dado a los apóstoles, que siempre hemos hablado. Eran una de las características o autoridades de un verdadero apóstol. Por eso es que sostenemos que apóstoles en la actualidad no hay. No hay un apóstol, porque nadie tiene esa parte, una autoridad que Dios le daba a ellos de hacer estos prodigios y milagros. Ahora, entonces ahí es donde se cree que pudo haber estado esa parte. Ahora, otra parte clave de la introducción a los colosenses. Búsqueme por favor Colosenses 4, 12, 13. Se cree, y ahorita lo vamos a ver con versículos bíblicos, que Epafras llega a visitar al apóstol Pablo. Se cree, mis hermanos. Hay dos posturas. Una, llega a visitar al apóstol Pablo y se queda con el apóstol Pablo un tiempo, y la carta es enviada con Tíquico, y otros teólogos sostienen que sí fue llevada por Epafra. Ahora lo vamos a ver con versículos bíblicos. Dice aquí: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos, todo lo que de Dios quiere. Número 13, por favor. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Ahora, aquí está la parte donde Pablo está dando fe de que él está con Pablo en la cárcel, porque él está casi que cerrando la carta y está diciendo, les manda un saludo Epafra, que está conmigo acá en la cárcel. Ahora, mire este otro, 4:7, Colosenses 4:7. Todo lo que a mí se me refiere, dice Pablo, os lo haré saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Número 8. El cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere. Y conforme a vuestros, ¿qué dice ahí, hermanos? Entonces se cree que fue enviado por Pablo. Es un punto de vista. Es un punto de vista que pudo que
se haya quedado Epafras con Pablo aprendiendo un poco más. Y yo cuando estaba viendo estos puntos, yo digo, o sea, ¿quién no se hubiera quedado un poco más con el maestro, con Pablo, aprendiendo más? O sea, su conocimiento y todo lo que quiera. Entonces, mira, te puedes quedar unas 2 semanas más, 3 semanas más, y te doy unas cátedras más. Pueda que sí. Ahora, mire esta otra parte, Filemón 1:23. Después me busca Filemón 2. Cuando tenga Filemón 2 me dice. No, lo encontraron. Quiero ver si lo buscan. Es que yo solo las pantallas ven ustedes. Es que la Biblia ya no la usan. Quiero ver si están en la jugada. Filemón 1:23. Aquí hay otra parte. 1:23, por favor, Marito. Te saluda Epafras, mi compañero de, ¿qué dice ahí? De prisiones por Cristo Jesús. Ahí es donde puede ver que se habrá quedado, o puede ser que en lo que estaba escribiendo también Epafras estaba a la par de él, y pues no te voy a poner aquí en el saludo, pero esa es una teoría. Y la otra es que no, que cada quien se llevó. Tíquico se llevó la carta de Efesios, Epafras se llevó la de Colosense, o sea, cada quien se llevó su carta. Esa es la otra teoría. Entonces, pero ahí se da la explicación. Esta es una pequeña parte de la introducción a los colosenses. Ahora vámonos al saludo, por favor. Colosenses 1:1-2. Colosenses 1:1-2. Colosenses 1:1-2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano, ¿qué dice ahí, hermanos? Y otra vez encuentra a Timoteo, ¿verdad? Qué gran servidor Timoteo. ¿Qué podemos hablar de Timoteo? Lo hemos encontrado en diferentes cartas y vemos que fue un servidor fiel. Y los comentarios, y vale la pena, y aquí podemos hablar de la fidelidad, hermano. La fidelidad paga, porque siempre va a hablar en bien de usted. No hay nada mejor que hablen bien de usted por ser fiel. Otra vez en otra carta, hablando de Timoteo, pero ¿por qué Pablo lo presentaba? A mí me gustó en la última que acabamos de estudiar, que era Filipenses, donde Pablo decía, mira, pero es que no les puedo mandar a nadie más que Timoteo y Epafrodito. Son los únicos dos que te puedo recomendar. Y hablábamos nosotros en ese estudio bíblico. Y la demás gente, hermano. ¿Por qué no la podían recomendar? Yo le pregunto ahora a usted, con mucho respeto, ¿por qué no nos recomiendan a nosotros? Yo recuerdo en El Salvador, yo tenía amigos. Aquí poco he escuchado sobre las recomendaciones, pero sí sé que piden recomendaciones. Pero yo tenía amigos, hey, recomendame, te van a llamar, ¿oíste? ¿Y qué digo, la verdad o la mentira? Porque es la verdad, ¿no? Les digo que dejas el trabajo por bolo, porque no llegas, te robaste el diésel, te robaste las herramientas. ¿Qué les digo? O que sos un buen empleado. Que faltas al trabajo porque querés, porque te levantaste tarde, le mentís. ¿Cuál es la recomendación que tienes de nosotros? Yo no creo que Pablo en cada carta lo pusiera a Timoteo y Timoteo, porque tenía un buen testimonio, hermano. Se da cuenta que un buen testimonio abre puertas. Un buen testimonio. Y hay personas que se molestan. ¿Y por qué no me recomiendan? Porque no hay un buen testimonio. Y en todas las cartas que él manda, Timoteo, Timoteo,
Timoteo. Y menciona otros ahorita porque estamos hablando de esta carta en especial. Otra vez encontramos a Timoteo. Vale la pena eso, ¿verdad? Y podemos analizar nuestra vida. En el último trabajo que usted tuvo, ¿puede llegar usted a pedir? No, no me vaya a contestar, que queden nosotros. Podemos llegar a decirle al jefe, mire, me puede dar una carta de recomendación o dejamos las puertas, pero con 3 candados, como dice aquel corito. La puerta negra con 3 candados. ¿Cómo la dejamos? O sea, eso es lo que cuenta. ¿Y sabe cuál es el problema nosotros? Que la primera carta de presentación, en los 3 días iniciales, que soy cristiano, que soy servidor, y no sé qué, y de ser posible llevamos hasta la camisa de uniforme, y en el Facebook estamos ahí hasta con la Biblia. Y cuando nos van conociendo, en el perfil de WhatsApp, y ya el dominguito en el historial de WhatsApp, una corona, se fue la foto. Se fue. Esa es la recomendación. Pablo lo ponía en todo, hermano. En todo. En todo. Un día me dice un señor, hey, mire, ¿se acuerda de aquella persona? Sí. No, hombre, el que me recomendó, no. Y de verdad es cristiano. Pues sí, es cristiano, pero es que no creo. Es cristiano, le di. Mejor ya no seguía hablando nada. Porque cuando le decía es cristiano, pues no creo y ya me saltaba con qué. Es la recomendación. Paga un buen testimonio. Abre puertas. Mire el saludo. El 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A los hermanos apartados y fieles en Cristo que están en la iglesia. Para ello va el mensaje. Esta carta a los colosenses nos va a servir a aquellos que estamos con ganas de cambiar. Vamos a aprender mucho. Este mensaje a los colosenses va a ser un mensaje perfecto para los que queremos aprender. Pero para los que no queremos aprender es un simple culto, un simple mensaje, una carta más. Pero aquel que quiere aprender, que quiere edificarse, esta carta va a estar buena. Eso está hablando Pablo. A los santos y fieles hermanos que están con ganas de crecer en el Espíritu. Para ellos va el mensaje. Que están sedientos de la palabra de Dios. Que se han preocupado en el problema que está pasando el pastor Epafras. Que han visto cómo él se vivía en pleito y predicaba la palabra y salía en depresión porque la gente un fin de semana crecía, el otro fin de semana no crecía. Para ellos va la carta. Y los que van a tomar en cuenta esa carta para predicar el Evangelio. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esas son palabras siempre del apóstol Pablo, en un saludo, en todas las cartas usted lo va a encontrar. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre va a encontrar esas palabras de Pablo. Pero interesante la presentación de Timoteo y la carta que va siempre para el cristiano fiel que está interesado en cada día cambiar su interior. Démosle un aplauso al Señor.